Bienvenidos a una sesión más del proyecto Vamos para la Universidad. Para hoy tenemos la comunicación no verbal. Los objetivos que vamos a desarrollar en esta sesión son comprender la función de los gestos y movimientos corporales en la comunicación humana y destacar la importancia del manejo de la proxémica en la comunicación. La agenda que vamos a desarrollar hoy contiene las siguientes actividades. Primero, la activación de conocimientos previos. Vamos a escuchar una parodia de la canción El Pollito Pío, que estuvo circulando hace mucho tiempo en la red y era muy divertida. Luego vamos a desarrollar algunos conceptos relacionados con la gestualidad y el manejo del espacio. Posteriormente vamos a desarrollar la actividad central y aquí nos vamos a formular una pregunta. ¿Realmente somos conscientes del lenguaje no verbal? ¿Sí? Esta actividad consta de una introducción. Cada estudiante deberá asignar un porcentaje de importancia al lenguaje verbal, vocal y corporal. Luego habrá una presentación de la comunicación no verbal de un magazine de televisión con el tema ¿qué tienen las personas encantadoras? Bueno, eso es a lo que aspiramos todos, que cuando la gente converse con nosotros se quede prendada de lo que somos y de la forma en que nos comportamos. Posteriormente vamos a hacer unas preguntas de análisis, luego vamos a concluir qué importancia le damos pues como a la comunicación verbal, vocal y corporal. Finalmente vamos a hacer la actividad de profundización, que saben que yo los acompaño cuando finaliza la presentación, el papel de las emociones en la comunicación y los obstáculos en la comunicación. Bien. Vamos entonces a ver esta parodia que realiza el actor argentino. Es probable que muchos conozcan pues como la versión original. En esa versión solamente aparece un pollito y menciona cada uno de los animales. Vamos a ver qué aporta Rosso pues como a esta versión. Bien, chicos, ¿disfrutaron entonces esta versión paródica del Pollito Pío? Bueno, aquí lo que observamos, desde la institución Luis López de Mesa nos dicen que la disfrutaron muchísimo. Este actor, Luciano Rosso, es extremadamente talentoso. Lo que ocurre, lo que vemos acá es la famosa fonomímica, ¿cierto? Que sincroniza el movimiento de sus labios con el fondo musical, lo que han denominado el término inglés playback, ¿cierto? Hay algunos artistas que a veces tienen muchas dificultades en sus conciertos porque no coincide el playback con el movimiento de sus labios. A veces nos enteramos de que no son ellos precisamente los autores de esas voces tan preciosas porque, bueno, se les dificulta que coincidan los movimientos de sus labios pues con el fondo. ¿Qué es, digamos, cuál es la institución San José CD1, gestos, expresión corporal? Ese es el aporte que le hace el intérprete a la versión paródica, ¿sí? Desde la Eduardo Botero, expresión, diversión, emotividad, pareciera que toda esa fauna que él está imitando está enloquecida. No sé si de pronto el Liceo Rafael Mejía dice aporta comedia a través de los gestos con su expresión corporal. Sí, es como si los animales estuviesen enloquecidos por ahí correteando. Ese es como el plus que le agrega el intérprete, ¿sí? Bien, vamos entonces ahora, después de haber visto esta imitación magistral, por decirlo de algún modo, porque ¿qué es lo que nos convence cuando alguien está imitando no solamente una postura, sino también un sonido? Es decir, que exista una semejanza con ese objeto imitado. Y aquí vemos que podríamos reconocer cualquier animalito que él está imitando solamente con la expresión facial. Por ejemplo, lo de las palomas me pareció fenomenal, lo de la vaca, el toro, ¿cierto? Bien, vamos a hablar entonces de la comunicación no verbal, de los gestos, las posturas. Para eso vamos a reproducir el siguiente video. Bueno, en este video vimos la importancia de acompañar
nuestro mensaje verbal de gestos y de un manejo apropiado del espacio, ¿cierto? Cualquier intercambio comunicativo está condicionado por el significado que le atribuimos al cuerpo. Y esto, digamos, esas cualidades que nosotros le atribuimos al cuerpo del otro y al nuestro, se derivan, digamos, de un marco de representaciones o de valores. Por ejemplo, a nosotros nos enseñaron que no podíamos hurgarnos la nariz en público, ¿cierto? Es muy normal ver que los niños lo hacen y de pronto hasta nos da risa, pero cuando una persona adulta se hurga la nariz en público, ¿qué decimos? Tan desagradable, tan maleducado, ¿cierto? O, por ejemplo, nosotros sabemos que no podemos estar guiñándole el ojo a todo el mundo, porque a veces es un gesto de complicidad, pero otras veces es que estoy coqueteando con alguien, ¿sí? O sabemos también, mirar fijamente a alguien puede tener varios significados de acuerdo al contexto, ¿sí? Quiere decir que le estoy prestando atención o que lo estoy retando, ¿sí? Muchas personas a veces empiezan a discutir porque, por ejemplo, en el metro, ¿uno a dónde mira en un sistema de transporte público? ¿Sí? O en el bus. ¿A dónde miran ustedes, por ejemplo? Bueno, miramos a ver si de pronto las instituciones sí tienen audio y responden a esa pregunta. ¿Qué hacemos mientras nos desplazamos en un transporte público, en la buseta o cuando vamos en el metro? Bueno, parece que las instituciones no escuchan la pregunta. De pronto ahorita entonces la retomamos. Bueno, entonces decíamos que es imposible no atribuirle del Liceo Rafael Mejía me dicen, miramos hacia la ventana, es el lugar menos comprometedor, ¿sí? Porque ninguna persona se va a sentir intimidada, ¿sí? Desde la Luis López de Mesa nos dicen, preferimos escuchar música y con ella mover la cabeza. Desde la institución Juan Evangelista miramos por la ventanilla, ¿cierto? Miramos dónde vamos, si ya llegamos, mirando hacia el frente, ¿sí? Pero por lo general no enfocamos nuestra mirada en una persona particular. A menos que de pronto nos guste un chico, o en caso de los niños, que les guste una niña que va por allá sentada con la mamá o el papá, ¿cierto? Pero, bueno, desde la institución San José CD1 dicen, a veces saludamos con la cabeza, si es alguien conocido, pero si alguien desconocido me saluda, yo digo, ay, por Dios, o de pronto me confundió o pasa algo, ¿cierto? Entonces lo ideal es no enfocarnos en una persona determinada porque se va a sentir incómoda, ¿sí? De pronto va a pensar que lleva algo particular en su ropa o que está mal peinado, ¿sí? O bueno, de pronto si la mirada tiene una forma especial va a decir, le causa un poco de interés. Mirar para todos lados o fijamos, permítanme yo recupero este aporte, desde la Juan Evangelista, mirar hacia todos lados o fijarnos la mirada en una persona que nos llama la atención. La Gabriel Correa dice mirar por la ventana, paisajes, por dónde vamos, hablar con el que está al lado, eso es muy común eso, función fática del lenguaje. San José CD1, gestos que hacen las personas, a veces nos centramos en los gestos que hacen los otros, o se quedan dormidos y nos reímos. A veces hablan con las personas que están al lado, miran el paisaje. Muy bien. Y algunos nos dicen que es muy importante utilizar gestos formales. Sí, es verdad, tampoco entrar mirando mal a todo el mundo, como si estuviésemos culpándolos de nuestras dificultades, ¿cierto? Entonces, bueno, estos gestos que por lo general hacemos varían de cultura a cultura, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, los latinos, somos una sociedad de alto contacto, entonces nos encanta tocar, sonreímos, somos extremadamente amables, la mayoría, ¿cierto? Pero esto podría ser mal interpretado en otras culturas, ¿sí? Por ejemplo, los hombres árabes, para saludarse, se besan en la mejilla. Pero yo no sé si ustedes, de pronto los profesores lo retomaron en la clase de sociales o bueno, también en la clase de español. Hace aproximadamente un mes, yo creo que ya referimos también esta anécdota en una de estas sesiones. En España, 2 diputados
se besaron. Después de que uno dio un discurso, se dieron un cálido abrazo y se besaron en la boca. Esto generó estupor en toda la gente que los estaba viendo, ¿sí? Porque si bien admitimos que los hombres se besen en la mejilla, que se besen en la boca es un acto absolutamente provocador, ¿sí? Y en efecto ellos lo hicieron no para felicitar al otro porque había hecho un buen discurso, porque quería desearle lo mejor en el final de la campaña, sino porque ellos querían despertar como cierta polémica, no solamente en el público que se encontraba ahí presente, sino en las personas que siguieran, digamos, la campaña, ¿cierto? Entonces, como algunos gestos generan cierta incomodidad o cierto asombro en quienes los presencian. Por ejemplo, el apretón de manos que se dieron Obama y Castro en el reciente encuentro que tuvieron en Cuba, ¿sí? Había un ambiente de concordia. Ahora, algunos dirán, mentiras, posaron para la foto un rato dándose la mano, pero pues digamos que confiamos en que en efecto hay un ambiente de negociación y ese gesto, ese apretón de manos indica que todo marcha bien, ¿sí? Los gestos que, por ejemplo, hace el Papa el Papa que tenemos en este momento. Cuando llegó a México, que se quitó uno de los mariachis, le ofreció el sombrero, él se quitó el sombrerito que él tenía, se lo puso, ¿sí? El hecho de que él en apariencia disfrute con esas manifestaciones de afecto que le hacen a los lugares a los que llegan, hace que la gente se sienta más a gusto con el hecho de que él esté representándonos, ¿cierto? Por ejemplo, Obama, que siempre rompe protocolos y saluda a las personas que uno creería que no va a saludar, ¿sí? Su sonrisa. Bueno, de nuestro presidente de pronto, por lo general es muy rígido cuando está dando los discursos, no podríamos decir gran cosa pues como sobre su gestualidad. Pero estos gestos y estas posturas que adoptan estos personajes públicos tienen gran incidencia en que nosotros sigamos o aprobemos lo que ellos hacen, ¿sí? Incluso lo que nosotros hacemos también tiene un gran impacto en el otro. Bueno, hay algunos gestos básicos como mover la cabeza para afirmar o negar algo, que son gestos universales, que son interpretados del mismo modo en cualquier cultura, fruncir el ceño en señal de enfado, pero también que de pronto uno no comprende algo, ¿sí? Encogerse de hombros, que indica que no entendemos o comprendemos algo, entre otras expresiones. Bueno, hay gestos que vienen del reino animal. Hay una psicóloga norteamericana que se llama Amy Cuddy y ella hace un análisis del gesto que hacen los deportistas cuando llegan a la meta, por ejemplo, o cuando anotan un gol, que abren las manos, ¿sí? Por ejemplo, este gesto, aquí lo vemos con este simio, y precisamente este gesto de victoria también lo hacen algunos compañeros cuando hacen algo bien en el ámbito académico, no solamente en la parte deportiva, ¿cierto? Bueno, los movimientos corporales y faciales están presentes en la interacción entre las personas. El estudio de esta forma de comunicación se conoce como kinésica. La gestualidad y la corporalidad reflejan emociones y actitudes que marcan el discurso verbal. Los movimientos corporales conllevan un mayor grado de veracidad que los mismos enunciados verbales. A veces decimos algo, pero nuestro cuerpo lo contradice. ¿Estás contento en la fiesta? Sí. Eso contradice absolutamente esa afirmación. Cada grupo y cultura se caracterizan por una serie de elementos kinésicos, como lo dijimos hace un momento. Por ejemplo, los japoneses que se llevan un dedo a la nariz, ¿sí? Y cuando nosotros nos llevamos estos dos dedos a la nariz como haciendo una pincita, huele mal, pero ellos lo utilizan para decir yo. Nosotros para decir yo nos ponemos un dedo en el pecho, el dedo índice, ¿sí? Creo que es en Nepal donde las personas giran la cabeza como si nosotros estuviésemos dudando, ellos lo hacen para afirmar, ¿sí? Entonces miren que sería muy confuso que estuviéramos utilizando el mismo gesto pero no comprendiéramos qué significado le atribuye una cultura y qué significado le atribuimos nosotros. Tomar por ejemplo un alimento con la mano izquierda o la mano derecha, qué incidencia tiene en ese intercambio comunicativo, ¿verdad?
Bien, otro asunto que no necesariamente está relacionado con los gestos, sino con la relación que tenemos con el espacio y el contacto también con el otro, se denomina proxémica. Personal, cultural y socialmente hacemos un uso indistinto de las formas de acercarnos corporalmente en la interacción y de la misma manera que la kinésica representa un acompañamiento y un refuerzo de la parte verbal. Uno a veces dice, a mí no me gusta encontrarme con esa persona porque yo siento que invade mi espacio. O sea, le gusta mucho estar como tocándome, sobándome y eso no me agrada. Hay personas que no disfrutan de eso y tenemos que respetar. Y en primer lugar, conocer cuáles son los límites, ¿sí? Hay un teórico que se llama, el apellido es Hall, no recuerdo el nombre, y él toma de una muestra de personas como las distancias que se establecen en los intercambios comunicativos, y hay unas distancias, por ejemplo, de 0 a 15 centímetros que hay contacto, que nos tocamos, que están insertas en un marco de privacidad, desde los 45 centímetros a los 120, entonces estamos en un espacio social, por decirlo de algún modo, de 120 centímetros a 360 centímetros, pero esa es una distancia ideal, ¿sí? A veces, por ejemplo, estamos en el metro, que es un espacio público, pero estamos en una hora pico y entonces estamos así como sardinas y nos tocamos todos. Lo único que se salva a veces son nuestras cabezas, ¿cierto? Pero estamos en un contacto casi íntimo con el otro, pues porque el sistema lo usan muchísimas personas a determinadas horas, entonces a veces no es posible lograr esa distancia que se requiere, digamos, a nivel social. Bueno, para hablar de proxémica podríamos referirnos al aspecto táctil, la manifestación de afectividad, sentimientos, emociones y proximidad. Los saludos, como lo dijimos ahora, entonces un apretón de manos, un beso, pero ¿un beso dónde? ¿Sí? Por ejemplo, los besos en la frente, a veces de padre a hijos, ¿sí? Es diferente al beso romántico o al beso de amistad. Bueno, la proxémica ocular, la mirada, su dirección y el tiempo de fijación son aspectos relevantes, lo que dijimos ahora, dónde mirar cuando vamos en un transporte público, ¿sí? Bueno, este apartado que nos traen en esta diapositiva está relacionado con el hecho de ser consecuentes, ¿sí? Que nuestro cuerpo no contradiga lo que están expresando nuestras palabras. Porque, digamos, esto generaría, digamos, una impresión errada en el otro que nos está escuchando. En las entrevistas es muy común esto. A veces una persona le están planteando qué funciones podría desempeñar en un cargo determinado y intentan evaluar, digamos, la reacción que tiene con respecto al cargo que se le asigna y la persona dice que sí, que estaría satisfecha en desempeñar dicha función, pero su cuerpo o sus gestos indican lo contrario, ¿sí? La sincronía interaccional es el cimiento donde se edifica la comunicación humana y sin ella la comunicación sería quizá imposible. Sirve para indicar a la persona que habla que el oyente está realmente escuchando. Si el oyente se distrae, la sincronía fallará o desaparecerá por completo. De William Condon. Bueno, algunas claves a la hora de hacer una presentación en público: hablar de pie. El que habla de pie asume cierto liderazgo, tiene mejor visibilidad, mayor amplitud expresiva y la respiración diafragmática se hace plena. Las piernas no deben separarse mucho, evitar dar pasitos adelante y atrás como si estuviesen bailando, o el balanceo continuo en una y otra pierna. A veces hay chicos que de pronto se desplazan muchísimo de un lugar a otro en el salón y uno cree que se trata de un partido de tenis, está mirando y termina agotado. Entonces, ustedes creen que eso los calma, pero genera cierta incomodidad en el auditorio. Bien, hay gestos de descarga. Por ejemplo, el ser humano comparte con los animales cortas acciones, tics o gestos que sirven de válvula de escape o descanso a la tensión comunicativa. A veces estos gestos, como lo conversamos ayer con los profesores en reunión, se convierten en muletillas corporales, ¿cierto? Que son tan incómodas como la que yo, por ejemplo, utilizo, que todo el tiempo estoy diciendo sí o cierto. Entonces, ponernos las manos en el bolsillo, o pasarnos la mano por la frente, o tocarnos las orejas, ¿sí? Tocarnos, por ejemplo, las manos, así como si estuviésemos maquinando algo.
Bueno, aquí nos dan una sugerencia: no deben suprimirse todas las demostraciones de duda o debilidad. Sin embargo, se sugiere omitir aquellas acciones que puedan molestar a los interlocutores, porque son repetidas o son de mal gusto. Lo que dijimos ahora, hurgarse la nariz, revisar, por ejemplo, si nuestras uñas están aseadas o si están maquilladas correctamente, revisar, por ejemplo, el celular. Esa puede ser también una forma de incomodar al otro. Usted, si está pendiente del tiempo, entonces mira su reloj, ¿sí? Y que en efecto sea para fijarse cuánto tiempo tiene para exponer, y que no sea simplemente una forma de evadir la sensación que está experimentando en público. Bien, ¿qué hacer con las manos? Uno dice, ¿dónde las pongo? ¿Sí? Las palabras y el sentido de lo que decimos hace que se muevan nuestras manos sin que tengamos que pensar en el gesto que tienen que realizar. Las manos no deben estar quietas, aunque pueden estarlo en algunos momentos, ¿cierto? Tampoco se trata de estar manoteando y dispersando pues como al auditorio. Es un acto inconsciente. Bueno, eso de llevarse las manos a los bolsillos oculta algo, ¿sí? Es muy cómodo, definitivamente esa es la posición más cómoda que podríamos encontrar, pero no es grato para el auditorio que la persona esté todo el tiempo con las manos en el bolsillo. Lo ideal es que vaya acompañando su discurso de pequeños gestos, tampoco tiene que ser algo muy exagerado. Bueno, el lenguaje del rostro. El puente de la mirada no se suple con nada. Cuando se habla ante un gran público se puede resbalar la vista por las frentes de los asistentes, nada de pensar que son repollos a quienes dan ese consejo. No, son seres humanos que están interesados en eso que estamos exponiendo y que en algún momento también podrían equivocarse, entonces no hay por qué sentir ningún tipo de miedo. Cuando son pocos habrá que dirigirse especialmente a cada uno cuando se alude a temas que les pueden interesar. Hay personas que se convierten en focos, porque uno dice, ve, me está prestando atención, lo estoy motivando, estoy generando interés, pero no nos quedemos solamente con esa persona, centrémonos en cada uno de los, es decir, cuando son pocos. Si es un auditorio numeroso, pues no podemos detenernos en cada persona. Vamos entonces ahora sí a realizar nuestra actividad central. Somos conscientes del lenguaje no verbal. Cuando expresamos un mensaje, ¿qué porcentaje de importancia consideramos que tiene el lenguaje? Por ejemplo, el lenguaje verbal, las palabras que decimos, ¿qué tan importantes creemos que son? El tono, los matices y otras características, ¿realmente nos fijamos en eso? A veces hay personas, nosotros supuestamente pedimos un favor, y hay personas que no actúan de inmediato. A veces nos detenemos a pensar por qué razón no lo hacen, porque a veces nuestros favores suenan como órdenes, ¿sí? Porque no somos lo suficientemente delicados. Y qué tanta importancia le damos, digamos, a nuestro cuerpo, al manejo que hacemos de nuestro cuerpo. Al final recuperamos esta valoración que hacemos. Bueno, vamos entonces a reproducir este video sobre lo que caracteriza a las personas encantadoras. Muy bien, mientras se reproducía el video, desde la Normal Superior nos enviaron un mensaje a través del chat. Las relaciones abiertas dan confianza a las personas que nos acercamos. Cuando una persona se muestra amable, ¿cierto? Es mucho más grato contarle algo que nos está ocurriendo o compartir cierta felicidad por un logro que hemos obtenido. Desde la Luis López de Mesa nos dicen, las personas encantadoras tienen más credibilidad en lo que dicen. Es cierto, esa es, digamos, la conclusión. Y ser encantador no cuesta, no tenemos que recurrir a ningún personaje de un cuento de hadas para que nos toque con su varita mágica, ¿sí? Es algo que se logra con el tiempo. Desde la institución Juan Evangelista nos dicen, la amabilidad permite el acercamiento entre personas. Muy bien, hay personas absolutamente toscas, incluso cuando vamos al supermercado, hay algunos funcionarios que nos atienden de una manera que uno dice, me encanta este establecimiento, quiero regresar, pero hay otros que uno incluso tiene que decirles, si se siente mal, yo creo que usted debería quedarse en casa, porque son extremadamente violentos para atenderlo a uno. Entonces eso de pronto genera cierta
pues como cierto desencanto. Bien, vamos entonces a formular las preguntas que ha preparado nuestro equipo, preguntas de tipo literal, es decir, que son explícitas. Desde la normal superior voy a recuperar antes este aporte. La seguridad a la hora, en el momento de hablar, también es importantísima, ¿cierto? A veces cuando estamos mintiendo, dudamos un poco, entonces de una se percatan de que algo está fallando, ¿cierto? O a veces vacilamos un poco porque no estamos muy seguros de si lo que estamos diciendo es cierto o no, porque no nos hemos preparado bien. La forma de expresarse me confunde un poco. Las personas encantadoras desde la institución educativa San José son aquellas que están seguras de lo que dicen. Cuidado con ese dicen. Muy bien. Ya entonces nos están dando las características de las personas encantadoras. Bueno, y esa es una de las preguntas de carácter literal, ¿cierto? Ser optimistas, amables, elegantes, que la elegancia no tiene mucho que ver, o bueno, no está solamente relacionada con el aspecto, ¿sí? Sino con unas maneras, con una sutileza para decir las cosas. Hay personas que, por ejemplo, lo saludan a uno supuestamente con un golpecito en el hombro, pero lo que le descargan es un golpe que le hace perder a uno el aire, entonces uno dice, esta persona no es elegante, ¿sí? Permítanme, yo recupero los aportes. Desde la Luis López de Mesa nos dicen: las personas encantadoras irradian alegría, entusiasmo, se les hace más fácil interactuar. Sí, tampoco queremos que todo el tiempo nos encontremos con personas que están haciendo como una función de circo, ¿cierto? No, pero si hay un equilibrio en los gestos, una disposición para escuchar al otro. Bueno, entonces ya la Luis López de Mesa ya... Derlis nos escribe que las personas encantadoras son aquellas que son elegantes, que tienen simpatía, optimistas, generosas. Muy bien. Liceo Rafael J. Mejía nos dicen: el optimismo se refleja tratando bien a los demás, siendo positivo en todo momento. Y además ser positivo en todo momento, eso no cuesta nada. A veces uno dice, no, pero es que fíjate pues que eso definitivamente no tiene asidero en la realidad. Pero confiar en que de pronto sí puede cambiar, eso no nos perjudica, ¿sí? Al contrario, yo creo que genera un mejor ambiente y probablemente sí se pueden dar las circunstancias para que cambie la situación. Juan Evangelista nos dice: el optimismo se refleja en un rostro alegre. Es cierto, aunque... por ahí en una carta que escribió Chekhov, él decía que siempre la gente le decía que por qué escribía obras tan tristes, pero los escritores que redactan obras tristes están alegres y los que redactan obras como comedias son tristes. Entonces a veces los psicólogos dirán: esa persona que se ríe tanto es porque tiene una tristeza oculta. ¿Eso será cierto? Habría que pensar entonces en esto. Desde la institución Hypera, el optimismo de una persona se refleja en cómo se expresa frente a otra persona o frente al público. Muy bien. Desde la institución Orlando Velázquez, con el rostro de felicidad. Esa es la pregunta 2. ¿Cómo se refleja el optimismo en una persona? ¿Cierto? Preguntas de tipo inferencial. ¿Qué importancia tiene la sonrisa, las miradas en una interacción? Institución Educativa Santa Teresa. Permítanme, yo recupero este aporte. Es una persona que siempre es positiva y alcanza sus metas. Muy bien. Bueno, es probable que no alcancemos a resolver todas estas preguntas al aire, pero quedan para que se discutan en el aula de clase. ¿Cómo contribuye el optimismo en la comunicación? ¿Qué es la empatía? ¿Por qué es clave la actitud positiva en la comunicación? ¿Cierto? Las preguntas de tipo crítico serían: ¿es posible manipular a través del lenguaje no verbal? Por supuesto, lo hacen todo el tiempo. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, bueno, probablemente no, ustedes están muy chiquitos, pero los profes sí, cuando Ingrid Betancourt estuvo secuestrada, una fotografía, ¿sí?, antes de su liberación,
y decían que ella estaba posando para la foto para generar, digamos, mayor tristeza en la gente y que apresuraran pues como esa gestión para que fuera liberada. Y unos decían, pero es que uno secuestrado tanto tiempo, ¿cómo va a fingir? Pero hay ciertas situaciones en las que esas posiciones en las que ubican al otro sí son manipuladas para que sean percibidas de una manera, ¿cierto? Bien, ¿para qué sirve conocer el lenguaje no verbal? ¿Sí? Entonces, para no tener malos entendidos con otras culturas, para interpretar correctamente la actitud del otro, ¿sí? Saber si de pronto el otro me está mintiendo o si hay algo en lo que yo podría ayudarle. Hay personas que están tristes y su discurso intenta pues como contradecir eso que están experimentando en ese momento, entonces también para saber ayudarlos, ¿sí? Bien, entonces vamos a pensar en estas preguntas que no logramos resolverlas todas acá. Y ahora sí, vamos a mirar cuál es la importancia, digamos, de cada uno de los componentes en un intercambio comunicativo. Entonces, el lenguaje verbal solamente cumple un 7%, ¿sí?, en esa comunicación efectiva. El tono de voz, un 38%. Imagínense lo importante que es eso, lo que decíamos ahora. Es que me pidió el favor, pero eso parece una orden, ¿sí? Es que parece un rey a toda hora, que está mandando, y a mí no me gusta eso, ¿sí? Hay que ser amables. Y el lenguaje corporal cumple un 55%. Es decir, a veces pensamos que esto, o sea, estas palabritas, todo lo que decimos, es lo único que importa. Pero no, hay que acompañarlo del lenguaje corporal y por supuesto de estos elementos paraverbales como la velocidad, el tono, la entonación, para que tenga un efecto más agradable en la persona con la que estoy interactuando. En la próxima clase vamos a retomar algunos aspectos de la comunicación no verbal. Muchas gracias por los aportes que realizaron. Nos vemos entonces el jueves.